¿Qué pasa, gente? Muy bienvenidos todos al canal del arte. Hoy vamos a dedicar nuestro vídeo a hablar sobre Pablo Picasso y vamos a intentar definir si Picasso era comunista o consumista. Comenzamos. Bueno, la verdad es que Picasso siempre tuvo una identificación mayor con la izquierda. Él desde muy joven decía que era comunista. Yo creo que podemos apreciarlo perfectamente en algunos de los cuadros de la etapa azul que podéis ver por aquí. En los cuadros de la etapa azul tenemos varias características, ¿no? Los cuadros están pintados en azul, la mayoría, el color de la carne incluso también. Pero Picasso siente una identificación con la gente más humilde, más pobre de la sociedad. Y eso es un poco lo que él trata de representar. Muchos de los personajes, algunos ni siquiera tienen ropa, otros tienen la ropa rota, otros parece que están pidiendo monedas en la calle, este tipo de cosas, ¿sabéis? Entonces él decía eso, que sentía una identificación con la gente más humilde de la sociedad. Además de que los personajes estén tristes, que sería otra de las características propias de la etapa azul. La etapa azul va de 1901 a 1903, por tanto tenemos a Picasso con 20 años ya expresando algunas ideas que tendrían que ver con estos movimientos de izquierda. Vamos, él directamente decía que era comunista en ese momento. Pero claro, tengamos en cuenta también que en este momento Picasso no es un artista excesivamente conocido, no lo será hasta la primera década del siglo XX. Y entonces no vende sus cuadros, ¿sabéis? Con lo cual, bueno, pues tiene problemas e incluso él mismo se siente identificado a veces con esa gente más humilde porque digamos que no tiene donde, pues un mercado tan grande como el que después tendrá, ¿no? Que llegará a ser un artista hiperconocido en todo el mundo. Así que yo creo que es un factor a tener en cuenta importante en esa época de juventud. Bueno, yo creo que es interesante el momento o analizar un poco el momento de la Guerra Civil Española, porque Picasso, en esta época, él mantenía una buena relación con el gobierno republicano, es decir, España dividida en dos partes, ¿no? Como sabemos, por un lado nacionales, por otro lado republicanos, y Picasso, como era comunista, como hemos dicho, pues sentía más identificación con el gobierno republicano. De hecho, 2 meses después de iniciarse la guerra, el gobierno republicano le ofreció a Pablo Picasso dirigir el Museo del Prado, cosa a la cual parece ser que Picasso no se pudo negar, bien, en parte porque por su propio ego, es decir, por llegar a ser una persona tan importante y con tanta responsabilidad, y en segundo lugar porque quería mantener, digamos, las obras de arte en buenas condiciones debido al impulso que el bando nacional estaba realizando sobre la ciudad de Madrid. Sabemos de hecho que muchas de las obras fueron trasladadas a Valencia. Picasso no estaba viviendo en España en ese momento, sino que él ya vivía en París. Es posible que Picasso costeara el traslado, perdón, de obras de arte pagando de su bolsillo 75 camiones con cuadros que fueron trasladados desde Madrid a Valencia. Y también es posible, sabéis, que en ese momento viajara desde París a Valencia para ver algunos de los cuadros, condiciones en las cuales habían llegado, si se había deteriorado alguno de ellos o si estaban en buenas condiciones. Es muy posible que 2 de ellos sufrieran algún deterioro, pero el resto llegaron en unas condiciones excelentes. También sabemos, que esto es una teoría, que durante esa época es muy posible que Picasso se afiliara al Partido Comunista de España, aunque no conservamos el carnet de esta afiliación ni nada parecido, ¿sabéis? Yo conozco un profesor que estaba detrás de esta noticia y que me dijo que sí, que estaba demostrado, que sería sorprendente, pero que Picasso se afilió al Partido Comunista de España en este momento, pues de identificación también, como decimos, con el gobierno republicano. Esta colaboración se vio ampliada con el encargo que le hizo el gobierno republicano de pintar el Guernica en el año 1937, cosa con la cual pues, Picasso tampoco se pudo negar, no se quiso negar y bueno, pues Picasso participó con el Guernica, como sabemos, en la exposición universal que tuvo lugar en París en el año 1937, ¿no? Denunciando en este caso las atrocidades cometidas por el bando nacional, la Legión Cóndor, que como sabéis bombardeó la ciudad de Guernica, destruyendo casi el 90% de los edificios y bueno, pues hay distintas especulaciones sobre los muertos que hubo, pero bueno, el caso es que causaron bastante daño, ¿no? Otra colaboración en este caso con el gobierno republicano de Pablo Picasso. Bueno, al que sí se afilió después de la Guerra Civil Española
y ante su, digamos, su poca posibilidad de volver a España, ¿sabéis? Fue al Partido Comunista Francés, en el año 1944 lo hizo. Y va a mantener el carnet del Partido Comunista hasta su muerte, que se produjo en el año 1973. Es curioso porque en algunos casos, sabéis, la represión, por ejemplo, que se hizo, o que el Partido Comunista hizo en Hungría en el año 1958, o la invasión de Checoslovaquia aproximadamente unos 10 años más tarde, no le hicieron cambiar de opinión ni le hicieron dejar el carnet. Quiero decir, estos son las contradicciones propias, ¿no? Tú puedes tener una ideología, pero al mismo tiempo esa ideología se está comportando de una forma bastante, digamos, denostable, ¿no? En este caso no fue así, aunque sí es cierto que Picasso firmó un manifiesto contra la invasión de Checoslovaquia junto a otros intelectuales con los cuales pues no estaban de acuerdo en lo que la Unión Soviética estaba haciendo, el Pacto de Varsovia en este caso, estaba haciendo en este lugar. Sí, parece cierto que Picasso contribuyó de manera muy generosa, ya siendo un artista muy conocido, al Partido Comunista y que también colaboró económicamente con diferentes causas obreras que había en distintos lugares del mundo. Otra cosa es que el dinero llegara a esos lugares y no se lo quedara el propio partido para sus intereses o sus propias dictaduras, que bueno, pues deberíamos sospechar algo así conociendo los antecedentes. Claro, lo que pasa es que siempre cuando una dictadura, ¿sabéis?, intenta aprovecharse de un artista de prestigio, lo hace también en una vertiente, digamos, un tanto sucia, ¿no? Yo no sé, lo que el Partido Comunista realmente quería aprovechar de Picasso era la vertiente pacifista que tenía el artista, ¿sabéis? Esta vertiente pacifista en la cual, bueno, pues estas palomas que él pintaba ahí, simbolizando la paz y demás, hablando sobre temas de paz cuando, bueno, pues ellos no paraban de cargarse gente, ¿no? Simplemente por sus ideas en muchos casos. Entonces, bueno, es bastante curioso eso, ¿no? Esto es una cosa que no solo pasa con el Partido Comunista, sino que ocurre también con otras dictaduras de otro tipo. Es decir, el aprovechamiento que Franco, por ejemplo, hace de Dalí, pues es exactamente igual que el que hicieron de Picasso. Es decir, los políticos normalmente se aprovechan de este tipo de figuras por su propio interés, por sus propios votos, para conseguirlos o para conseguir apoyos, pero nada más, no les interesa absolutamente nada el arte. De hecho, la Unión Soviética, entre otras cosas, denostaba por completo el arte de Picasso. Ellos estaban mucho más centrados en lo que es una dictadura, ¿no? Un arte hiperrealista, muy realista, que exalte las bondades del sistema y cosas de este tipo, ¿no? Bueno, lo que ocurre con Picasso al final de su vida, sabéis, como yo os he dicho, Picasso es un artista hiperconocido. Y yo creo que ahí se produce una contradicción entre la ideología que tiene Picasso y el mercado del arte y cómo funciona, ¿no? Es decir, Picasso es un artista que vendía multitud de obras, ¿sabéis? Gran cantidad de obras, por grandes cantidades de dinero. Es una persona hiper rica, no tiene ningún problema económico ni nada de nada, porque, bueno, como es tan conocido, además, el artista se convierte en una marca, cualquier cosa que haga yo creo que lo va a vender. Entonces llega un momento, sabéis, en el que el propio Picasso se pone a experimentar, porque como puede hacer lo que le dé la gana, sabéis, con su marca, con su nombre, Picasso, pues se pone a experimentar con algunos cuadros en los cuales pues va a producir diferentes series, sabéis, que, bueno, cuyo destino es la venta en el mercado y ganar dinero, lo cual a mí personalmente me parece muy legítimo, ¿sabéis? Es decir, yo no tengo nada en contra de ganar dinero porque es algo estupendo y genial. Lo que pasa es que yo creo que entra un poco en contradicción con todo esto. Me refiero, por ejemplo, a la serie que Picasso hace sobre las meninas. Es decir, más o menos a finales de los años 50, pues Picasso hace una serie en la cual va a interpretar las meninas de Diego Velázquez en diferentes versiones. De hecho, tiene más de 50, 56, 60 versiones, varias de ellas de hecho se encuentran en el Museo Picasso de Barcelona. ¿Cuál es la finalidad de estas obras? Es decir, de las meninas, la experimentación que quiere hacer Picasso sobre las dimensiones y demás, y la versión cubista de las meninas y todo esto. Pues personalmente yo creo que no. Yo creo que su finalidad es producir obra, vender la obra y ganar cuanto más dinero posible, porque tenía muchos hijos que alimentar, ¿sabéis? Además con distintas mujeres, con lo cual pues oye, esto es importante. Algo parecido sucede con la Venus del Espejo o con cualquier artista, sabéis, que entra dentro de lo que es el sistema o el mercado del arte. Es decir,
¿Cuántas litografías de Picasso están a nuestra disposición? ¿Cuántas de ellas todavía firmadas por el artista que tienen un valor superior a las que no lo hacen así? ¿Es posible comprar dibujos de Picasso, litografías, como decimos, grabados o cosas de este tipo? Pues sí, todavía se pueden adquirir a un precio bastante alto, supongo, porque ya os digo, Pablo Picasso, pues un artista de los más cotizados del mundo. Yo quizás ahí es donde veo un poco la contradicción, es decir, cuando el artista realmente se convierte en una marca, ¿sabéis? Y ya no importa lo que haga, o sea, da exactamente igual que haga cualquier cosa porque lo que haga lo va a vender, ¿no? Y aprovechándose del sistema, de un sistema realmente en el que no cree, porque él cree en la distribución de la riqueza y la equidad, ¿sabéis? Que es un poco lo que dice el comunismo. Así que no sé, bueno, a mí esto me llama la atención. No es el único artista que va a hacer una cosa parecida, es decir, y ya sin entrar en ideologías, el propio Dalí también lo hacía, Miró, bueno, que os voy a contar lo que hace al final de su vida con esos churros y esas tonterías, ¿sabéis? Pintando colores en azul o haciendo rayitas en un cuadro. O si queremos irnos más a un ejemplo más cercano, pues tenemos a Damien Hirst produciendo en serie diferentes obras con la finalidad de inundar el mercado, ¿sabéis? Y ganar una barbaridad de dinero con cuadros que no tienen ningún sentido y que no aportan nada a la historia del arte. Así que bueno, yo creo que en ese ambiente un poco debemos movernos para pensar acerca de las contradicciones de Picasso entre el mercado y el comunismo, ¿no? Que a mí me parecen interesantes y por eso queríamos hacer un vídeo sobre ese tema. Muy bien, gente, pues hasta aquí nuestro vídeo de hoy. Yo espero que os haya resultado interesante. Me gustaría que me comentarais qué os parece. Me gustaría que me comentarais sobre todo si yo estoy equivocado, que es muy posible que lo esté. ¿Cuál es vuestra opinión acerca del tema? Si veis que existe contradicción o en cambio, pues nada, no, esto es una cosa lo más normal del mundo. ¿Vale? Si os ha gustado el vídeo, pues os animo a todos a darle al like. Ya sabéis que eso nos ayuda bastante a posicionarlo. Os animo también a suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho y a activar la campanita cuando podáis, porque así os avisan cada vez que tengamos un nuevo vídeo, ¿no? Os animo también a echarle un vistazo a alguno de los libros que tengo publicados. Aquí os dejo alguna imagen de alguno de ellos. Están todos en la cajita de la descripción del vídeo, ¿eh? Y yo creo que quizás alguno os puede interesar. Alguno puede ser interesante para vosotros. Muy bien, pues nada más. Compartir el vídeo y un saludo a todos. Nos vemos en el próximo vídeo.